Prueba otra vez. No creo que tenga la capacidad para lograrlo. ¿Qué daño puede hacerte intentarlo una vez más? ¿Y qué diferencia hay si lo hago o no? Lo has intentado. Que es mejor que no hacerlo. ¿Y si me equivoco? Entonces prueba otra vez. El problema es que crees que aún hay tiempo. Brodax. ¿Has escuchado eso, Brodax? No queda tiempo. ¿Te crees que todavía tienes tiempo, verdad? Bueno, pues entonces déjame que te cuente lo que significa Liquidity Squeeze. Probablemente este término para ti sea nuevo. Y es que cuando hablamos de un activo que empieza a escasear en los exchanges, muchos se piensan que es simplemente una caída en las reservas. Pero lo que está pasando aquí realmente es mucho, pero que mucho más profundo. Lo que está sucediendo se llama Liquidity Squeeze, la compresión silenciosa de la liquidez. Pero antes de entrar en detalles, déjame que te recuerde que si quieres utilizar algún broker que no te cobre ninguna comisión y con el que tener TradingView Pro gratis, puedes usar si quieres QuantFury, y escribiendo el código BRODAX en la pestaña de recompensas recibes un regalo junto con tu primera operación de trading. Pero bueno, volviendo al tema, en un mercado normal siempre hay compradores y vendedores dispuestos a tradear. Pero ¿qué es lo que pasa cuando los vendedores desaparecen? ¿Qué es lo que sucede cuando en el libro de órdenes hay un hueco vacío entre lo que la gente está dispuesto a pagar y lo que la gente está dispuesto a vender? Pues en esos momentos pasa algo súper simple, y es que el precio, el gráfico, deja de ser una línea y se convierte en un salto vertical, evidentemente. Y esto lo que provoca son spreads gigantes. Por eso, si alguna vez ves que XRP se planta en los $1000 de la noche a la mañana, ten cuidado cuando vayas a vender por los spreads gigantes, sobre todo. También suceden movimientos bruscos, evidentemente, y un fenómeno que casi nunca se menciona, y es que el precio deja de estar controlado por el retail, porque sin liquidez el mercado se vuelve salvaje, hiperreactivo y básicamente peligroso para los pequeños, pero extremadamente rentable para los que entienden lo que está sucediendo. Y aquí viene algo que no mucha gente está mencionando, y es que muchos, sobre todo en Twitter, celebran que las reservas de XRP en los exchanges están bajando, y lo celebran con un FOMO que te cagas, pero no muchos mencionan el por qué están bajando esas reservas. Que así de primeras uno podría pensar que ahora, después de casi una década y pico, al retail le ha dado por sacar todos en masa sus XRP de los exchanges. Pero nada más lejos de la verdad. Estas caídas de aquí, que ahora vamos a ver más despacio, no son acumulaciones del retail. Esto es una migración silenciosa hasta los custodios institucionales, hacia las billeteras frías, hacia básicamente los grandes tenedores. Por ejemplo, junto con la llegada de los ETFs de XRP que están moviendo millones de dólares ya en sus primeras semanas de vida, tenemos como las reservas de XRP de los exchanges están cayendo en picado. Por ejemplo, aquí tenemos las reservas de XRP de Binance, la línea morada, que ha pasado de tener 3.000 millones de XRP a tener 2,7 millones. Pero es que vamos a continuar, porque Bitfinex, por ejemplo, está totalmente frito. Tiene solamente 46 millones de XRP en su poder. Pero tranquilo, porque no es ni de lejos el que más frito está. Por ejemplo, Bitget, caídas espectaculares. Solamente le queda en la reserva 3,9 millones de XRP. BitHump diría yo que es de los poquitos que de hecho está aumentando esas reservas.
las reservas de Gate.io, por ejemplo, de 67 millones a 53. KuCoin bajando de 160 millones a 100 millones, teniendo su punto más bajo en los 60 millones. Pero espérate, porque con OKX es para flipar. Ha pasado de 250 millones y ha llegado a estar en este punto más bajo a 67 XRPs. Muchos de vosotros habéis tenido a lo largo de este año más XRPs que todo el exchange de OKX. Y quiero que prestéis atención como aquí no aparece Coinbase. ¿Y sabéis por qué? Porque las reservas de Coinbase están fritas. Coinbase está a cero XRP en sus reservas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando un activo deja los exchanges, deja de ser liquidez pública. Ya no está disponible para que cualquiera lo compre o lo venda. Pasa a ser liquidez privada. Y es que, entiéndeme, vamos a ver, si los exchanges se quedan todos a cero de XRPs, imagínatelo, significa que todos los XRPs disponibles están en billeteras, ¿no? ¿Y las billeteras qué son? Pues propiedad privada, bien sea una billetera tuya o una billetera de BlackRock, pero una billetera. ¿Y qué sucede? Pues que cuando el poder pasa de los exchanges al almacenamiento institucional, el control del precio, pues también cambia de mano. Por ejemplo, Onchain School nos lo muestra muy bien. Y de hecho, él mismo dice, no es un simple unos venden y otros compran, es un concentrado de la oferta en manos cada vez más grandes. ¿Y qué es lo que nos muestra este gráfico? Pues básicamente que las carteras que tienen entre 100.000 y 10 millones de XRPs están vendiendo, pero que las compras se están produciendo de más de 10 millones hacia arriba. O sea, las billeteras que poseen más de 10 millones de XRP están creciendo. Todo eso mientras las reservas de los exchanges caen. Y en los mismos meses en los que se están aprobando los ETFs de XRP. Sin contar, por ejemplo, que en la fecha de grabado este vídeo y justo en este momento el ETF de XRP de Vanguard ni siquiera está disponible ahora mismo. Y aquí viene precisamente quizás la parte más interesante. Y es que la XRP Ledger, la red de Ripple, tiene su propio exchange descentralizado integrado en la línea de código de Ripple. Esto lo hemos mencionado en alguna que otra ocasión. Y esto es algo que se vuelve crucial cuando los exchanges se vacían. Porque aquí podrás cambiar directamente tus XRP por dólar, euro, Bitcoin o RLUSD, entre otras cosas. Por lo que evidentemente cuando los exchanges se quedan sin liquidez, ese XRP no desaparece. Simplemente se refugia en su ecosistema natural. El exchange descentralizado de la XRP Ledger empieza a absorber la demanda una vez que no haya oferta en los exchanges normales. Porque si no hay XRP disponible en ningún exchange del mundo y casi todos los XRP están en billeteras de la gente y de instituciones, el único sitio donde puedes acceder para conseguir algo es el exchange descentralizado integrado en la red de Ripple. Los AMM, los Automated Market Makers, pasan a tomar el control, por lo que la formación del precio dejaría de depender de Coinbase o de Binance. ¿Cuántas veces hemos visto ya a Binance, por ejemplo, manipular el precio de cualquier cripto? Vale, pues en ese caso el poder pasa a depender de la propia red. Cuando esa liquidez pública de los exchanges desaparece, solo queda la liquidez nativa. Y esa liquidez pertenece a los holders, que pueden ser retails como tú y como yo, o no. Eso significa que si los exchanges se vacían, el retail es el que deja de comprar y se convierte en el que vende. Recuerda, la liquidez pasaría de ser pública en los exchanges a ser privada en las billeteras, por lo que ¿quiénes son los que se convierten en vendedores de XRP? El retail. Por lo que el precio deja de depender de la oferta pública y empieza a depender de la oferta privada. La oferta real, la que está dentro de la XRP Ledger. Por ejemplo, cuando miramos las métricas de la XRP Ledger, hay algo que muy poca gente interpreta correctamente, que es la redistribución del suministro. La gente ve que algunas ballenas grandes empiezan a acumular, por ejemplo, Evernorth, 261 millones de XRP en su primera semana, y ya automáticamente gritan, ¡oh, ballenas manipulando el precio! Pero la realidad es mucho más compleja. Fíjate la cantidad de billeteras de XRP que se han creado nuevas. Aquí, por ejemplo, lo tenemos en un gráfico mucho más palpable.
La redistribución del suministro no representa manipulación, representa control, pero sobre todo representa madurez del activo, y en especial también representa un cambio silencioso de manos, donde los XRP pasan de el retail impaciente hacia los actores pacientes. Podemos verlo, como he dicho, en la creación de billeteras. Por ejemplo, en el 2024, en el diciembre de 2024, hubo un pico de 30.000 billeteras nuevas creadas y activadas. Actualmente, y después de llevar todo el año en una media de 3.000 billeteras, hemos vuelto a tener picos diarios de entre 6, 8 y 10.000 billeteras nuevas creadas. Y mientras tanto, las reservas de los exchanges bajan. Entonces, ¿qué es lo que significa todo esto? Pues que el mercado se está vaciando, la liquidez se está secando y que el activo, que XRP, empieza a concentrarse en manos de quienes no quieren vender. Y muy atentos a la siguiente pregunta, porque es la pregunta crucial. ¿Quién va a vender cuando falte liquidez? Todos hablan de los precios, de los gráficos, de los ETFs, pero nadie responde a la pregunta más importante. ¿Quién va a vender cuando el mercado necesite XRP? ¿Lo va a hacer OKX, que ha estado prácticamente a cero en sus reservas? ¿Lo va a hacer Binance, que está perdiendo millones cada día? O bueno, a lo mejor lo hace, no lo sé, Bitget, que ha caído nada más ni nada menos de 140 millones a 3 millones de XRP. ¿Quién va a vender los XRP cuando el mercado necesite XRP? Porque si las reservas de los exchanges siguen cayendo, cada vez más billeteras se van creando, cada vez esas billeteras son de tenedores más grandes, los custodios institucionales están absorbiendo la liquidez y las billeteras frías cada vez se mueven menos, entonces, ¿de dónde saldrá el XRP necesario para cada transferencia o para cada operación institucional? De verdad, párate a pensar en la pregunta, porque ¿quién va a venderlo? El retail no lo va a soltar fácilmente, aunque evidentemente habrá muchos que sí lo venderán. Las instituciones no compran para especular, compran para operar, acorde necesiten XRP. O sea, compran por la necesidad. Y los custodios de XRP, pues, custodian, no venden. Por lo que si la oferta desaparece, el precio no sube porque sí. El precio sube por necesidad. Porque alguien en algún punto del sistema financiero tendrá que pagar lo que haga falta para conseguir ese XRP necesario. Por lo que cuando el ODL, la liquidez bajo demanda, que por eso viene el nombre, aunque luego el nombre lo cambiaron, la liquidez bajo demanda, cuando el ODL tenga que ejecutar liquidez, lo hará al precio que sea. Y claro, por el momento el precio es más o menos estable porque casi toda la oferta está en exchange, pero ya estamos viendo que eso está cayendo, está cambiando. Por lo que si el ODL ejecutará la orden al precio que sea porque es liquidez bajo demanda y el mercado está vacío, el precio tendrá que subir, pero no por hype, no por FOMO, no ni siquiera por noticias, sino por la supervivencia del sistema financiero, la necesidad de la liquidez, en un sistema en el que no existe liquidez pública, o por lo menos está dejando de existir, y donde la liquidez es privada. Dentro de esa parte privada habrá un pequeñito porcentaje de retails que no vendan y un altísimo porcentaje de instituciones, porque es lo que hemos dicho siempre. Ripple mismo lo dice, XRP no fue creado para el retail, fue creado para las instituciones. Y lo estamos viendo, porque es que es natural que sea así, porque así es como funciona la escasez de XRP. Por eso XRP no tiene solo 21 millones como tiene Bitcoin, porque si no estos números no se podrían mantener. La oferta habría petado hace ya mucho tiempo. Por lo que, en resumen, los ETFs están absorbiendo millones y millones de XRP
diariamente. Los exchanges se están quedando fritos hasta llegar al punto en el que Coinbase está ya a cero. Cada vez más billeteras nuevas se crean y se activan diariamente, y cada vez más de esas billeteras tienen grandes cantidades de XRP, más de 10 millones. Por lo que la liquidez pública, gente, se está acabando. Y cuando el mercado ya no pueda sostener la oferta superficial, entonces se acabará todo. El precio dejará de depender del retail y sobre todo de los exchanges. Por eso yo en Twitter ya por el 2024 dije: qué ganas tengo de que deslisten a XRP de todos sitios. Porque me refiero a esto. Cuando eso suceda será porque los exchanges están a cero. No quedará oferta pública. El precio dejará de depender del retail, dejará de depender de la oferta pública y pasará a depender de la oferta privada. Pasará a depender de la necesidad de las instituciones, porque la liquidez o XRP es un lujo y el tiempo para acumularla nunca dura para siempre, por lo que el retail cree, o el mercado cree, que aún tiene tiempo. Bueno, la liquidez ya decidió que no. Así que, como habíamos dicho al principio de este vídeo, el problema es que crees que aún hay tiempo. Vas a fallar, vas a fallar. Vas a fallar. Y de repente ganas. La grandeza demanda dolor. Y solo aquellos que perseveran crecen. The Ripple protocol